pasaría si nos convirtiéramos en lo mismo que nos transmite el mejor concierto de nuestras vidas? Focos y Limones es un podcast de comunicación con arte y para artistas. Soy Cristina Caldés y estoy deseando enseñarte todo lo que sé sobre la comunicación y el arte para exprimir al máximo al artista que llevas dentro. Bueno, bienvenido a Focos y Limones, el podcast donde todos somos artistas. Me moría de ganas de decir esta frase. O sea, de verdad, me hacía muchísima ilusión. No me puedo creer que te esté dando la bienvenida a mi podcast, porque es mi podcast. Y resalto porque es que realmente me estoy intentando asimilar que esto es un espacio mío. Para mí es un paso más allá y no me ves, pero estoy temblando ahora mismo. Pero bueno, primero de todo, quiero darte las gracias por estar escuchando esto hoy, por estar dedicándome tu tiempo, por acompañarme, por decidir escucharme a mí y no tu grupo de música favorito o cualquier otro podcast de cualquier otra persona que merezca la pena, que hay mucha gente que merece la pena. Entonces, solo el hecho de que estés ahora mismo haciendo un esfuerzo por escuchar esto ya me merece muchísimo la pena y para mí es una satisfacción enorme. Entonces, bueno, en este primer episodio, además de darte la bienvenida a esta locura, iba a contarte por qué alguien como yo ha decidido hacer esto. Pero pensando en cómo hacerlo, porque he pensado mucho en cómo hacer esto, la verdad, he pensado que quería tratarlo hablando de otro tema. Y es el tema de los propósitos, ¿no? Tu propósito. ¿Te encuentra o lo buscas tú? Me parece un melonazo. O sea, yo creo que no nos hemos planteado nunca la posibilidad de que el propósito nos encuentre a nosotros y no lo busquemos. Y creo que puede pasar y creo que en cierto modo ha sido mi caso, por ejemplo. Quiero decir, ¿tú decides cuál es? ¿O cuándo decides cuál es? Porque muchas veces muchas personas nos habremos pasado la vida creyendo que queríamos algo que hoy en día no tiene absolutamente nada que ver, que parece que lo hemos vivido 2 vidas o 3 atrás. No sé, ¿crees toda tu vida que has estado estudiando, trabajando, luchando por algo que ya no te representa o que simplemente tienes que resignarte a decir, pues, es que esto realmente no era para mí? O es que no servía para esto. ¿No? Entonces, voy a intentar exprimirte un poco la cabeza. Me la estoy exprimiendo yo a mí misma, así que quiero intentar que esto te sirva para algo. Y es ir un poco más allá, que hagas ese pensamiento introspectivo de pensar, ¿sé lo que quiero? ¿Lo he estado buscando tanto tiempo? ¿Y lo he encontrado yo? ¿O ha acabado surgiendo de la nada? Que bueno, no. O sea, de la nada no ha venido. Al final tú has estado luchando y has estado buscándote, ¿no? Pero al final digo que te encuentra a que es algo que jamás has estado pensando y que a lo mejor tú has estado buscando un nuevo propósito, pero no ha habido manera de conseguirlo hasta que un día te ha cambiado el chip. Y dices, hostia, es que esto no lo había visto yo así. Entonces por eso digo que quizá haya sido él el que te haya encontrado sin tú pensarlo, ¿no? No sé si tiene sentido lo que estoy diciendo. Yo en mi cabeza veo muchas cosas más claras de las que verbalizo. Pero no sé si el concepto se entiende. Entonces, voy a intentar explicarme. Tú has estado trabajando muchísimos años de algo. Has estado estudiando incluso algo que pensabas que es a lo que te ibas a dedicar toda tu vida. Yo en mi caso estudié mi carrera de danza, llevo bailando 20 años. A día de hoy no te sabría decir si soy bailarina o he sido bailarina, porque tengo una lucha interna bastante gorda con eso. Pero yo creo que también parte de aferrarme a lo que yo siempre he creído que era, ¿no? Y que ahora mismo no sé si considerarme como tal. Entonces,
En mi caso, por ejemplo, vino después de una crisis bastante gorda. Ese cambio. Que no el encontrar el propósito. Ojo, porque yo mi propósito lo he encontrado ahora, después de muchísimo tiempo. Y no tiene nada que ver con lo que quería hace 3 meses, ni con lo que hace 6, ni con lo que hace 1. Y ya no te digo de lo que hace 20 años, ¿vale? Por supuesto. Me pasé toda la vida pensando que iba a dedicarme a la danza, que iba a bailar toda mi vida, y he bailado muchos años, he trabajado muchos años bailando, 1000 disciplinas diferentes, probando cosas nuevas, que si flamenco, que si clásico, que si contemporáneo, que si ahora un musical, que si ahora soy ayudante de mago. Entonces, querer dar clases, preparar pruebas de acceso, preparar exámenes, bueno, pues es que te podría hablar de mi vida muchísimo, pero eso lo usaré en cualquier otro momento. Ahora no, ahora lo que nos procede. Dicho esto, llega el punto en el que tienes ese pedazo de crisis existencial. Dices, lo que yo he querido toda mi vida ya no lo quiero. No sé si por rendición, porque ya has desistido de luchar por algo, o porque has decidido que eso ya no es para ti. Eso es otro melón aparte. Creo que también hay un poco de confusión en el momento en el que piensas esto. ¿Es porque yo ya me rindo de pasarlo mal o de según qué cosas? ¿O porque realmente decido yo mismo que esto no es para mí? No sé qué separa el punto, pero de eso ya hablaremos. Entonces, llega ese punto en el que con una crisis te pones a probar cosas nuevas y dices, ¿hay algo más que pueda hacer yo? Algo por lo que yo crea que soy capaz de hacer, que sirvo para algo más que para lo que yo llevo pensando toda mi vida que servía. Pues parece que sí. Entonces, en mi caso, por ejemplo, llega esa crisis, me pongo a estudiar, entro en el mundo del marketing por resignación pura. Esa crisis me duró bastante tiempo, tengo que decir. Y entro en el marketing directamente en SEO. Pim, pam, venga, casi nada. O sea, ahora vas y te pones a estudiar SEO. Era como me quería esforzar en que eso me gustara, ¿no? Y de hecho, bueno, trabajé, conseguí mis primeros trabajos como redactora de contenido, optimizado, luego creas contenido, luego estás haciendo prácticas de eso, luego, bueno, cosas varias. Entonces empiezas a encontrarle gustito a lo que tú estás haciendo, pero tienes ahí algo, el run, que te dice, en cierto modo echo de menos la vida que yo tenía y ¿de verdad va a caer en saco roto toda esa experiencia? Todos esos años de experiencia, todo lo que yo he aprendido, hecho, incluso sufrido, se va a caer en saco roto, va a quedar así, ¿de verdad? Es algo que te persigue todo el tiempo. Pero tú sigues, ¿no? Entonces, bueno, hay un punto en el que dices, ostras, pues esto me está gustando más de lo que yo me pensaba. Pues venga, voy a seguir estudiando, voy a seguir ampliando conocimientos, ¿no? Además, para una mente inquieta, pues yo que soy de mente inquieta, es como siempre, cosas nuevas, estímulo nuevo. Entonces, bueno, de repente me pongo a estudiar un máster y... Bueno, miento, antes de yo ponerme a estudiar el máster, que yo ya estaba con el tema de lo del marketing, ya tuve un amigo del que voy a hablar siempre porque fue la primera persona que me hizo un clic. Esto lo he contado varias veces. Y me dijo, oye, con el tema del marketing, no sé para dónde vas a ir, pero ¿por qué no te enfocas en los artistas? Joder, tú que conoces el sector como nadie. Enfócate en eso. Y claro, te surge de primeras, y más cuando no estás bien estable mentalmente, te surge la frase típica de, ¿pero quién soy yo? ¿No? ¿Quién soy yo para hacer esto? Sí, bueno, tengo mis experiencias, pero ¿qué tengo yo que ofrecer? Entonces eso se queda ahí. Y tú pues tratas a esa persona casi de loca. Pero hay un buen día en el que pues ese chip te cambia. Y a mí el chip me vino cuando empecé a estudiar el máster. De repente tengo un profesor que empieza a hablarnos del tema de la marca personal. Una clase que a mí me voló la cabeza porque yo no sabía, no tenía ni idea de qué era una marca personal. Por entonces, ¿qué es esto? ¿Un pueblo? Y de repente dices, ostras,
pues a lo mejor tenía sentido esto que me estaba diciendo esta persona, de que me centrara en los artistas. Con lo típico de céntrate, busca un nicho, busca tu público objetivo, busca un sector ahí, ¿no? Lo típico. Busca en quien alguien es específico. Entonces, ahí es cuando empiezas a decir, oye, pues no era tan mala idea. Si yo quiero meterme en el marketing que hable de un sector que conozco perfectamente, porque mira, precisamente las necesidades las conozco porque las he vivido, vamos, todas y más. Entonces, empiezas ahí, empiezas a decir, ostras, venga, va, vamos a darle a esto, ¿no? Y ahí es como que ya tienes el primer cambio de chip, de decir, ostras, me quiero dedicar a esto, pero esto no es tu propósito, o sea, no voy por aquí, o sea, esto viene mucho después. Empiezas a investigar, empiezas a motivarte, a inspirarte. Pues mira, en mi caso fue una motivación que yo no sabía ni que tenía. Empiezas a hablar de tu experiencia escénica, a querer ayudar a artistas, cómo puedo hacer crecer a un artista, porque entiendo sus necesidades, entiendo su falta de tiempo, su falta de foco, de productividad, de cómo mostrarme en redes sociales con la falta de tiempo que yo tengo. Entonces yo empecé con esa premisa. De hecho, yo empecé el máster y cuando me voló la cabeza con lo de la marca personal, dije, venga, vale, voy a ser community manager para artistas. ¿Por qué? Pues porque fue lo primero que estudié que me llamó la atención, pero que no tiene nada que ver con lo que yo ahora mismo quiero y lo que estoy haciendo y lo que voy a hacer. Pero ahí fue el primer cambio de chip. Entonces, ¿qué pasa? Empiezas a comunicar mediante tu contenido, porque fue ese mi caso. Empiezas a comunicar tus experiencias, ¿no? Empiezas a hablar de experiencias que has tenido, de analogías que haces de cualquier canción o de cualquier película que hable de cosas que has vivido tú y te las llevas a tu terreno y ves que a la gente le empieza a gustar lo que estás diciendo y ahí empiezas a decir, ostras, le estoy cogiendo gusto a esto. Pero viene otro cambio de chip. Y es a que te dicen, oye, cuenta más experiencias, porque esto me está sirviendo. Yo no me dedico, no soy nada relacionado con tu público objetivo, pero es que esta analogía que estás diciendo de esta experiencia que tú has tenido me está sirviendo a mí muchísimo. Y dices, ostras, que a lo mejor tú esa experiencia la has contado y para ti no es importante porque has vivido tantas que dices, pues si yo te contara, ¿no? ¿Cómo iba a pensar yo que esa experiencia le iba a servir a la gente de esta manera? Bueno, pues pues resulta que sí. Y ahí dices, wow, es que esto está sirviendo mucho. Es que puedo encontrar realmente un nexo común entre lo que yo estoy haciendo y mi vida anterior. Y en mi caso fue precisamente en el punto en el que estoy ahora, de la comunicación y de cómo quiero abordar yo la comunicación y de cómo quiero ayudar yo a la gente. Y al final me he dado cuenta de que mi propósito hoy en día, y que es cuando realmente he sentido el clic más grande de decir, ahora sé dónde quiero estar, ahora sé lo que quiero, y fue a raíz de dar una charla en la que hablaba de que con nuestra propia marca personal podemos llegar a conseguir lo que transmite el mejor concierto que has ido a ver en tu vida. Quiero decir, nosotros podemos hacer eso, podemos conseguir todo eso. Y ya no es que yo quiera ayudar solo a artistas. No voy por ahí, he salido de eso. Que sigue siendo un público objetivo, objetivísimo, porque al final es donde está mi mayor experiencia y donde yo puedo sacar muchísimas cosas, ¿no? Puedo ayudar de verdad profundamente a ese sector. Pero eso es lo que yo me pensaba hasta no hace mucho. Pero es que puedo ir mucho más allá. Puedo ayudar en cuanto a la comunicación de esas marcas personales a transmitir
lo mismo que puede enseñarte un concierto. Quiero decir, me explico, que no sé si me estoy explicando. Tú vas a ver el mayor concierto de tu vida. Algo que te hace una ilusión tremenda. Y ese concierto te deja a ti impactadísimo. Pero te deja con una resaca emocional que flipas. Y llevas meses pensando, llevas meses queriendo ir y llevas meses desde que has ido, que además de pasarse en 5 minutos, no dejas de recordarlo, no dejas de recordar ese concierto, pero es que ya no solo eso, sino que vas a otro y dices, no, es que como el que yo vi, nada. Entonces dije, ¿y si empiezo a transmitir esto? ¿Y si empiezo a enseñar con mi experiencia a cómo crear esas marcas que generen el mismo impacto que genera el mejor concierto de tu vida? Ahí es donde fue el último y definitivo clic. Quiere decir, de lo que tú has pensado, de lo que tú dices que quieres, a lo que crees que quieres, a lo que realmente quieres, hay un mundo. Y por eso digo que en mi caso, por ejemplo, mi propósito me ha encontrado a mí. No lo he buscado yo, porque lo que yo estaba buscando no tiene absolutamente nada que ver con lo que yo me pensaba que a día de hoy me haría petarme la cabeza a mí misma. Y es esto. Yo pensaba en centrarme en estos artistas escénicos. Pero abriendo horizontes, porque a veces vamos como los caballos mirando para adelante y sin dejar que nada más nos entre. Y a veces es precisamente por creer que no podemos ofrecer más. Ahí dices, puedo hacer mucho más. Y quiero hacer mucho más. Y viene precisamente de esto. Y por eso estoy haciendo yo esto hoy. Porque lo que pretendo con este podcast es, sí, contarte mis experiencias, contarte todo lo que yo sé referente al sector artístico y cómo hacer que todas esas experiencias, esos aprendizajes, esas maneras de trabajar y de ser creativo, de crear, cómo podemos llevarlo a la comunicación de nuestras marcas personales. Y eso se consigue de muchas maneras, pero las que yo voy a tratar más o las que me gustaría tratar más y de las que voy a hablar mucho es precisamente de 2 estrategias de creación de contenido y de marketing y de comunicación, que son pues precisamente el storytelling, el maravilloso arte de contar historias, y el branded content, que es una estrategia sobre cómo crear experiencias mediante tus valores que permanezcan en la memoria de tu audiencia, de tu público. Y eso es precisamente lo que yo quiero unir. Porque un artista al final vive contando historias. Y precisamente lo que yo quiero o lo que se intenta conseguir con el branded content es lo que puede conseguir o lo que consigue un artista cuando crea un espectáculo. Que esa persona solo quiera volver a verle o disfrutar lo siguiente que tenga que mostrar. Y eso es precisamente lo que podemos conseguir absolutamente todos con nuestras marcas personales. Así que voy a decir otra cosa, y es que todos somos artistas. Solo tenemos que subir el telón, darle a la luz y sacar al artista que llevamos dentro, porque todos lo tenemos. Todos contamos historias y todos tenemos unos valores y podemos conseguir que nos recuerden. Dicho esto, te voy a dejar, o espero haberte dejado pensando, espero que esto te haya sido útil y nos vemos la semana que viene para seguir exprimiendo mentes. Así que muchas gracias por escucharme. Nos vemos.